Goliat. ¿Qué vas a hacer con Goliat? ¿Qué vamos a hacer con Goliat? Hoy, mis hermanos, desde que comenzó el servicio, y no porque lo hemos planificado así, sino porque es Dios que lo va planificando así. De hecho, Elena se me estaba adelantando con la prédica. Ya yo estaba que le decía, ya Elena, porque ¿qué voy a predicar? Pero gloria a Dios, mis hermanos, de verdad, ¿qué vamos a hacer con Goliat? ¿Qué hago con Goliat? Es el tema de hoy, es el título de hoy de esta prédica, mis hermanos. Y a muchos de nosotros, y vayan buscando allí en Primera de Samuel, capítulo 17, porque en ese capítulo nos vamos a concentrar el día de hoy para descubrir algunas cosas. Yo sé que hemos escuchado mucho de Goliat, hemos escuchado mucho de David, cuando David vino con las piedras y se la lanzó a Goliat y lo venció. Hemos escuchado muchas veces esta historia, la hemos leído muchas veces, pero hoy vamos a ordenar la historia. Hoy vamos a ordenar los puntos interesantes que el Señor quiere traer a nuestras vidas, que Dios nos quiere mostrar hoy desde una forma ordenada, para que nosotros podamos ver las estrategias que están allí dentro de esa historia de David y Goliat, que de repente la hemos leído, la hemos visto, pero que hoy ordenadamente la vamos a estar viendo. Allí en Primera de Samuel, capítulo 17, mis hermanos. Pero antes de eso, yo sé que muchas veces, mis hermanos, se levantan en nuestras vidas gigantes. Se levantan en nuestras vidas problemas, situaciones, circunstancias. Se nos levanta el esposo, se nos levanta la esposa, se nos levantan los hijos, se nos levanta la familia. Y están allí y es una lucha constante. Se nos levantan enfermedades, problemas, situaciones que nos van a sacar del local, que ya no tenemos local, que ya no tenemos casa, que ya no tenemos salud. Muchas cosas, mis hermanos, tenemos y debemos afrontar. Debemos afrontar. Y hoy, mis hermanos, vamos a ver algunas estrategias de cómo afrontar precisamente eso cuando se nos levanta un Goliat. Cuando viene un Goliat a hacernos guerra. Cuando viene un Goliat a tratar de intimidarnos, a tratar de sacarnos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas con nosotros. Y vamos a empezar a leer allí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Sucot, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca en Efec Damín. ¿Qué estaba haciendo el ejército? Estaba preparado para la batalla. Se juntaron y fueron a la batalla. Estaban preparados para enfrentarse a una batalla. Pero ¿qué pasó con ese ejército? Si ya estaban preparados, si ya estaban listos, si ya estaban envalentonados, como dicen por allí, si ya estaba todo listo, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué se detuvieron? ¿Qué empezó a suceder con ellos? Y aquí dice en el 2, dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Estaba allí el ejército de Israel y estaba el ejército de los filisteos, uno frente al otro, el uno viéndose al otro, allí preparado para empezar la batalla, para empezar la guerra. Pero aconteció algo mi hermano, y vamos a estar viendo 3 puntos acá. ¿Qué hizo Goliat?
¿Qué hizo el ejército de Israel? ¿Qué hizo el ejército de Israel? ¿Y qué hizo David? ¿Qué hicieron cada uno de ellos? Porque ahí hay cosas que nosotros debemos fijarnos bien. ¿Qué hizo Goliat? ¿Qué hizo el ejército de Israel que ya estaba preparado? ¿Y qué hizo David? ¿Qué hicieron cada uno de ellos? Y vamos a empezar a ver, y yo quiero llamar un momento, creo que no está mi hermano Fabián acá, ¿verdad? Creo que no vino hoy, pero voy a llamar a mi hermano un momentico, acérquese mi hermano, un segundito así, acérquese por acá, un momento por acá. Sí, acérquese por acá. Y si mi hermana Marlene está por allí, mi hermana Marlene, por favor, está por allí. Véngase por aquí, mi hermana Marlene. Lo estoy agarrando de sorpresa, mi hermano. Disculpen. Véngase por aquí, mi hermana Marlene. Póngase allí de frente, así, así. Y póngase aquí, mi hermana Marlene, de frente allí. De frente. Aquí, aquí. Aquí, así de frente. De frente. Ahí estaba el ejército de los filisteos. Aquí estaba el ejército de Israel. ¿Y qué pasó? Empezó a salir un Goliat. Que Dios guarde a mi hermano hoy. Amén. ¿Verdad? Pero empezó a salir un Goliat y se paró frente al pueblo de Israel. ¿Y ellos cómo lo veían? ¿Cómo usted ve a mi hermano? Como un gigante, un poderoso, pues, humanamente, ¿no? Humanamente lo ve como un gigante. Y eso fue lo que empezó a ver el pueblo de Israel. ¿Se pueden sentar, mi hermano? Queríamos solo un poco hacerlo gráfico allí, un poco nada más. Un poco gráfico, mi hermano. Y vamos a empezar a leer ahí en el versículo 4, porque hay algo interesante allí del 4 al 7. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Yo sé que no se ve mucho allí, me disculpan mi hermano por el tamaño y la imagen también está un poco borrosa allí, pero acá dice que Goliat lo primero que hace es mostrarse, mi hermano, como un vencedor, intimidante. Se viene contra el pueblo de Israel, contra el ejército de Israel, y se les para frente, sin decir nada. Simplemente viene con toda su indumentaria, con su asta, con todos los implementos de guerra, y se para frente a ellos así, imponente, con valentía, con intimidación. Viene al pueblo, no al pueblo, viene al ejército de Israel, porque ahí no estaba el pueblo, ahí estaba el ejército, los que debían defender al pueblo de Israel. Estaban allí y se les para al frente, intimidante. Eso es lo primero que hace Goliat, pararse frente a ellos e intimidarlos. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el ejército de Israel? Ellos se permitieron empezar a ver a Goliat, observarlo y compararlo consigo. Así como estaba mi hermano acá y mi hermana acá, ellos se permitieron ver a Goliat, ver lo gigante que él era, ver toda la indumentaria que él tenía, y les empezó a entrar temor, miedo, zozobra, terror se apoderó de ellos cuando empezaron a ver a ese gigante. Y es que
Hay cosas que se nos presentan a nosotros y se paran frente a nosotros sin decir nada y nos empiezan a intimidar. Nos empiezan a aterrorizar. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando yo estaba en el colegio y me sorprende de verdad, había un amigo, por decirlo así del colegio, un compañero de donde yo estudiaba, que él era bastante peleón y era pequeño de paso. Y yo era un poquito más grande que él, pero yo no sé qué pasaba que me tenía aterrorizado. Él nunca se llegó a meter conmigo realmente, pero yo sentía terror de verdad por ese muchacho. Terror. Hasta que un día ese muchacho se levantó contra mí. Y ese día, mi hermano, no sé de dónde saqué fuerza y me le paré al frente y le dije, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? A partir de ese momento nunca se metió conmigo. Nunca llegó a decirme nada. Esa fue la primera y la última vez. Sin necesidad de pelear, sin necesidad de estar haciendo nada, simplemente parándome firme. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el ejército de Israel? Estaba allí parado, pero estaba viendo a su enemigo y lo estaba observando y perdió su visión de a quién tenía que ver, de a dónde tenía que ver realmente, y empezó a ver a ese paladín. ¿Cuántas veces no han llegado cosas a tu vida que te han hecho perder la visión de lo que Dios ha puesto sobre ti? Y has empezado a ver a ese Goliat y has desviado tu mirada del Dios Todopoderoso, del grande de Israel, y has empezado a ver a Goliat. Y es cuando te empiezas a preguntar, ¿qué voy a hacer con este Goliat? ¿Qué hago con este Goliat que se ha presentado a mi vida? Es sorprendente, mi hermano, porque el enemigo, las situaciones, la problemática, lo primero que hace es presentarse como vencedor ante ti. Es presentarse intimidante ante ti. Lo primero que va a hacer es socavar tu mente, tus pensamientos, para infundir terror. Eso es lo primero que va a hacer. Lo segundo que va a hacer ese Goliat es que empieza a hacer bulla, a hacer ruido. Vamos a leer ahí en el versículo 8. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Vamos a dejarlo hasta allí. Se para y empieza a dar voces. ¿Para qué tú estás orando? ¿Para qué tú estás ayunando? ¿Para qué estás buscando a Dios? ¿Para qué te has preparado para la batalla? ¿No soy yo más grande que tú? ¿No puedo yo más que tú? ¿No puedo yo enfermedad más que tú? ¿No puedo yo esposo, esposa, hijo, hija, jefe, compañero de trabajo, de estudio? ¿No puedo más yo que tú? Empieza a hacer bulla, empieza a hacer ruido. Una vez que se paró intimidante, para intimidarte, con valentía, empieza a hacer ruido. ¿Por qué? Porque él necesita no solo que lo veas, sino que lo escuches. ¿Por qué? Porque cuando tú lo empiezas a escuchar y lo has visto, eso empieza a socavar en tu mente. Le prestas atención. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que la fe viene ¿por qué? Pero también viene la desesperanza, también viene el terror y el miedo por el oír, pero no por el oír la palabra de Dios, sino por estar escuchando a tu Goliat, por estar escuchando a tu gigante que se para y te dice, dentro de un mes yo te mato.
Dentro de un mes ya no tienes vida. Dentro de un mes yo acabo contigo. Y empezamos a verlo y empezamos a creerle. Porque empieza a hacer bulla también. Y entonces no solo nos quita la visión, sino que nos quita también nuestro oído espiritual para poder escuchar lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos quiere decir. Empieza a neutralizar todos nuestros sentidos ese gigante que se levanta. Llámese enfermedad, llámese escasez económica, llámese problemas en la casa, llámese un hijo drogadicto, llámese una esposa peleona, llámese un esposo violento. Empieza a hacer que tus sentidos se nublen, que no veas a Dios, que no escuches a Dios, sino que solamente te concentres en Él, solamente allí. Entonces, ¿qué estaba haciendo Goliat? Los intimida primero, empieza a hacer bulla, ruido, y ellos ¿qué hacen? Permiten verlo y compararlo con ellos y empiezan a prestarle atención a esa voz. Y si tú estás escuchando la voz de ese gigante que se levantó, lamentablemente no vas a poder escuchar la voz de Dios. Porque esa bulla, ese ruido, no deja que tú escuches lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ha preparado para ti. ¿Qué es lo tercero que hace ese gigante? Ese Goliat que se levanta, y esto es tremendo, mis hermanos. Empieza a dar órdenes. Empieza a dar órdenes. ¿Por qué? Porque ya tú le permitiste entrar en tu mente, bloquear tu visión, bloquear tu oído espiritual. Entonces, cuando logra eso, él empieza a dar órdenes y quiere que le hagas casos y juegues según sus reglas. Vamos a seguir leyendo allí en el 8. En la parte final dice, Goliat se levanta y dice, escoged. ¿Qué le está diciendo allí? Empieza a darle una orden. Les dice, escoged. No le dice, si ustedes quieren, escojan. Si ustedes quieren, hagan esto. Si a ustedes les parece bien, hagan esto. No. Él se levanta y les dice, escoged, como una orden, como un mandato. Le dice, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él peleare, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Qué estaba haciendo allí el ejército? Empezó a jugar el juego que Goliat le estaba presentando. Empezó a escuchar la orden de aquel que no era su Dios, de aquel que no era su capitán, de aquel que no era el general del ejército de ellos, sino que empezó a escuchar al paladín del enemigo. Y le empezó a hacer caso porque él le dijo, escoged entre vosotros a un hombre, escogedlo. Y si él peleare conmigo y me venciere, nosotros le serviremos. Y si yo le venciere, vosotros nos servirán. Pero una pregunta, mis hermanos, ¿era necesario que ellos le hicieran caso a esa orden? ¿Era necesario que ellos se dividieran y no trabajaran en conjunto, en unidad? Ellos eran un ejército para trabajar en unidad, como uno solo. Pero ¿qué vino a hacer Goliat? Vino a dividirlos, a desunirlos, porque él sabía que si ellos juntos luchaban contra él, como dicen por allí, no tenía vida, no tenía fuerza, no iba a poder con ellos, pero ya los tenía neutralizados en sus sentidos y ellos empezaron a hacerle caso. ¿Verdad que sí? Vamos a escoger uno entre nosotros, vamos a hacerle caso a esa voz y no a la voz de Dios. Vamos a hacerle caso a ese gigante.
Porque ese gigante va a pretender que tú trabajes solo, que tú seas un llanero solitario. Porque cuando tú vas solo, allí sí te puede agarrar. Allí sí estás vulnerable y te va a agarrar y te va a pisotear y te va a tirar por el piso. Porque el Señor no nos mandó a ser llaneros solitarios. El Señor nos mandó a estar en un cuerpo, a estar como un cuerpo trabajando como uno solo. Entonces ese gigante, ¿qué va a pretender? Que tú te aísles, que tú no pidas ayuda a tus hermanos, que tú no le digas ora por mí, ora por mi situación, ayúdame en esto, ven, apóyame aquí, sino que va a tratar de aislarte, de que tú vayas a luchar solo contra él, porque ciertamente él tiene más fuerzas que tú. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Él tiene más fuerza que tú, pero él sabe que contigo hay un cuerpo, hay un ejército. Pero si él logra que tú no pidas ayuda a ese ejército, logró que tú no puedas pelear con él, sino que te quedes viéndolo allí, te quedes atemorizado, aterrorizado y no avances más allá. No avances con ese ejército que Dios preparó para ti, que Dios hizo para ti, que Dios colocó para ti. Te va a tratar de aislar, sea como sea, para después poder pelear contigo a solas, a solas. Por eso fue que Jesús dijo, vayan de dos en dos, porque si uno cayere, el otro le levanta. Pero él estaba tratando de hacer Goliat, el gigante estaba tratando de que ellos perdieran esa identidad. En el cuarto punto, socava tu quietud, tu confianza, tu esperanza, día tras día, por mucho tiempo. Vamos a seguir leyendo allí en el 10. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué pasó? Ahí dice, escuchando Saúl y todo el ejército que estaba allí, empezaron a escucharlo, continuaban escuchando día tras día a ese filisteo que venía a ellos a intimidarlo. ¿Y qué pasó allí también? Que el hombre que Dios había colocado allí también empezó a escuchar la voz de su enemigo. Aquel que debía levantarse e infundir aliento y decirle, ustedes pueden, sigan adelante, somos un ejército y en unidad lo podemos vencer. Empezó a escuchar también al paladín, empezó a escuchar también a Goliat. ¿Pero por qué empezó a escucharlo? Porque ya había perdido hace un tiempo la presencia de Dios sobre su vida. Y cuando perdemos la presencia de Dios sobre nuestra vida, empezamos a escuchar voces extrañas, no la voz de Dios. Podemos pensar que es la voz de Dios, pero no es la voz de Dios. Es voces extrañas que vienen a nuestra vida, que muchas veces vienen por las tinieblas u otras veces vienen por nuestros propios pensamientos y razonamientos que tenemos. Seguimos acá en el 12 y dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl.
Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Interesante esto. David fue a donde Saúl, le cantaba, lo calmaba, pero después él se regresó a hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Dios lo había colocado como pastor de ovejas. Donde Dios te colocó, allí es donde está tu bendición. No importa si tú te sientes solo, si te sientes abandonado, si sientes que lo que estás es entre un poco de animales ahí. Allí es donde Dios te quiere en ese momento. Mañana te pondrá en otra circunstancia, pero mientras tanto tienes que estar allí. Si no cumples lo que Dios te puso de primero, no puedes cumplir lo que Él te va a poner de segundo, de tercero, de cuarto. Hay que esperar el tiempo de Dios. Podemos tener la unción, podemos tener el ungimiento, pero debemos esperar el tiempo de Dios. Si no esperamos el tiempo de Dios, no va a pasar lo segundo. Ya David lo habían ungido como rey, ya le habían dado una palabra, pero él sabía que no era el tiempo todavía, que Dios todavía no lo había determinado para eso, y él quiso esperar su tiempo. Esperó su tiempo. Se regresó a la casa de su padre a seguir con las ovejas. Él se pudo haber levantado y decir: epa, a mí ya me nombraron rey aquí. Y ya el Dios de los dioses, el grande de los grandes, me declaró que yo era el rey. Así que ya lo voy a empezar a hacer. Pero él no hizo eso. Él se devolvió de nuevo allá donde estaban los animalitos a cuidarlos nuevamente. Esperó su tiempo. En el 14, en el 15. Pero, en el 16, disculpen. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por la mañana y por la tarde. ¿Qué te dice tu enfermedad por la mañana, por la tarde, cuando te acuestas? ¿Qué te dice tu esposo, tu esposa, cuando te levantas y cuando te vas a acostar? ¿A quién le estás prestando atención? Durante 40 días ese gigante estuvo socavando la quietud, la confianza, la fe, la esperanza de ese ejército de Israel. No fue solo un día, fueron 40 días. ¿Cuántos días tienes escuchando a ese gigante que se levantó en tu vida? ¿Cuántos días le has estado prestando atención? Él puede hablar lo que él quiera. El problema es que tú le prestes atención. Porque cuando tú le empiezas a prestar atención, empieza a socavar tu confianza. Empieza a acabar con tu identidad. Tú eres ejército de Israel. Tú eres ejército de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Pero ese gigante empezó a socavar esa identidad que ellos tenían como ejército del Dios omnipotente, de Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué? Porque ellos le prestaron atención, porque ellos se dieron el lujo de escucharlo. Empieza a escuchar la voz de Dios y no la voz de tu enfermedad, no la voz de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo drogadicto, o de tu jefe, o de tu compañero de estudio o de trabajo. Deja de escuchar esa voz. Apártate de esa voz por un momento para que puedas empezar a escuchar la voz de Jehová. Y vamos a brincar acá al versículo 23, mis hermanos. Porque vamos a empezar a ver qué hizo David. Ya vimos qué hizo Goliat y cuál fue la estrategia. Y ya Dios te está mostrando cuál es la estrategia que está utilizando el gigante que se levantó en tu vida. Para socavar tu confianza, tu identidad,
las promesas que te ha dado Dios, la palabra que te ha dado Dios, y para neutralizar tus sentidos espirituales. Ya vimos eso, y ya vimos qué hizo el ejército de Israel también, que le siguió el juego a Goliat. Pero ahora vamos a ver a alguien que se levantó diferente, alguien que hizo las cosas diferentes. Y ese, como ya lo conocemos, es David. Allí en el versículo 23 dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, David también lo escuchó. David también lo oyó. Pero algo que no hizo David es que no le prestó atención. Tu enfermedad, tu problema, tu circunstancia te va a empezar a hablar. El problema no es que el gigante, hable. El problema es que tú empieces a prestarle atención. Porque ciertamente lo debes escuchar. Ciertamente lo debes escuchar por un momento para saber por dónde viene, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que pretende hacer. Pero escucharlo una vez, no más, no te escucho más. Ya no te escucho más. Ahora voy a empezar a escuchar lo que debo escuchar, que es la voz de Jehová. Y fíjense acá en el versículo, vamos a seguir leyendo allí, nos quedamos en el 24, en el 25. Y cada uno de los hijos de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué hizo David? Escuchó a Goliat, pero después empezó a escuchar las promesas, la recompensa que venía. Empezó a escucharla y empezó a buscar qué es lo que dice la Biblia, mi hermano, qué es lo que dice acerca de mí. Dime algo allí. Soy vencedor. ¿Qué dice y lee más la Biblia acerca de ti? Soy escogido. Él empezó a buscar las voces y le preguntaba, ¿qué dice la Biblia acerca de mí? Que Él es mi Padre. Él dejó de escuchar a Goliat porque ya sabía por dónde venía. Ya sabía lo que iba a hacer. Y empezó a buscar las promesas del Padre Celestial. Empezó a escuchar la voz de Dios que está aquí. En ese momento no existía posiblemente todo lo que nosotros tenemos aquí, pero es lo que él empezó a escuchar. Él dijo, ¿qué dice el rey? ¿Qué ha dicho el rey? ¿Qué ha dicho el rey acerca de ti? ¿Qué ha dicho el rey acerca de tu casa? ¿Qué ha dicho el rey acerca de tu cuerpo? ¿Qué ha dicho el rey? Él empezó a preguntar, ¿qué dijo el rey? ¿Cuál es la recompensa que me espera? Y dejó de escuchar a Goliat, lo que no hizo el ejército. El ejército se concentró en escuchar a Goliat. Él no se concentró en eso, él se concentró en la palabra. Y empezó a ver allí, ¿qué es lo que dice acerca de mí? ¿Qué es lo que me espera a mí? ¿Cuáles son las promesas de Dios para mí? No lo que me está diciendo el gigante, lo que me dice Dios, que Él me lo ha prometido. Eso es lo que voy a empezar a escuchar. En el 27 dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo,
así se hará al hombre que le venciere. En el 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Ya que me perdí un momentico aquí. Ajá, acá. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es interesante porque cuando tú te determinas a escuchar la voz de Dios, las promesas de Dios, posiblemente se va a levantar alguien que está cercano a ti y te va a decir: tú no puedes. Tú vienes con soberbia, con altivez. Tú no vas a poder hacer eso. Tú no vas a obtener la victoria. Tú no puedes avanzar. Va a tratar de detenerte con su voz también. Va a tratar de detener lo que Dios tiene preparado para ti. Eso fue lo que hizo el hermano mayor. Trató de detener a David. Pero vamos a ver qué hizo David. En el 30 dice: y apartándose de él, se apartó. No me vas a contaminar. Yo no me quiero contaminar con tu falta de fe. Yo no me quiero contaminar con tu desesperanza. Yo no me quiero contaminar con tus palabras necias que quieren venir a mi vida. Y me voy a apartar de ti. Y se apartó de él. Era su hermano mayor. Pero él sabía a quién debía escuchar y en quién creía. Y se apartó de aquel que quería desviarlo del propósito que Dios tenía con él para con ese gigante. Preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Qué hizo? Se apartó de aquel que le estaba diciendo: no puedes, no vas a poder, viniste con soberbia, te levantaste así. Se apartó de él y se fue a los otros y le siguió diciendo: dime la palabra de Dios, dime lo que Dios tiene preparado para mí, dime lo que Él me ha prometido, porque necesito seguir escuchándolo, porque necesito alimentarme de esa palabra para ir a hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Dice en el 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Vamos a leer en el 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. ¿Qué pasó un poquito antes en los versículos de antes? Que Saúl también empezó a decirle a David: tú no puedes, mírate tu tamaño, mírate lo que eres, mira que ni siquiera has estudiado, tú eres un simple pastor de ovejas, ¿qué vienes a hacer acá? Pero interesante lo que hizo David, porque él se paró como un hijo de Dios y le dijo: no importa si yo soy pequeño, si no he sido preparado para la batalla, pero yo sé lo que yo soy. Yo no sé las demás cosas, pero yo sé lo que yo soy. Dile hoy a tu Goliat: no importa que yo no esté preparado, no importa que me agarraste en la bajadita, no importa que me agarraste descuidado, pero yo sé lo que yo soy. Dile allí a tu gigante: yo sé lo que yo soy. Soy un hijo de Dios, un hijo del Altísimo. David le empezó a decir a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
fuese león, fuese enfermedad, fuese lo que fuese, yo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él sabía lo que él era y sabía con quién contaba. Y le dice al rey Saúl, le dice, yo defendía a mis ovejas. Y cuando venía, fuese lo que fuese, yo estaba allí presente. Y ese Goliat que se levantó, ese incircunciso que se levantó, no va a poder, no conmigo, sino con el ejército de Jehová, con el ejército del grande. Con ese no va a poder. Conmigo de repente puede, pero con el ejército de Jehová, con ese no puede. En el 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Cuando tú te identificas como ese hijo de Dios, cuando tú lo crees y cuando tú dices, el que va delante de mí es más poderoso que yo, le vas a callar la boca a quien sea y al problema que sea y a lo que se ha levantado, porque no va a poder decir absolutamente nada, porque no es contra ti ya la pelea. Ya la batalla no es contra ti, la batalla es contra el ejército de Jehová, pero es cuando tú lo identificas, cuando tú te identificas como hijo de Dios, cuando tú te identificas que no eres tú solo, que tienes a un ejército que Dios ha preparado allí para luchar por ti y que ese ejército es el que va a vencer, que no eres tú el que vas a vencer, es ese ejército que Dios ha preparado para ti. Y aquí dice después que Saúl lo vistió con las ropas, le puso ropa y lo puso allí con toda la vestimenta. Y vamos al versículo 45 para ya ir terminando. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Wow, tremendas las palabras de este David. Él le dijo, tú puedes venir a mí con muchas armas, con muchas cosas, pero yo te voy a decir una cosa, yo vengo con solo una cosa. Yo vengo con Jehová. Más nada, no necesito más nada, no necesito otra arma. Yo vengo con Jehová, a quien tú has provocado. Dile hoy a tu enfermedad, dile hoy a tu problema. Yo no vengo con más nada, sino con Jehová, a quien tú estás provocando. Y Él ha escuchado mi voz. Y hoy yo me levanto como hijo de Dios, sabiendo en quién confío y quién va a luchar por mí. Y hoy, enfermedad, problemas, circunstancias, te digo que has provocado a Jehová de los ejércitos. Y no hay nadie que lo provoque y se mantenga en pie. Y ya sabemos lo que pasó después. Y no lo voy a leer acá por cuestiones del tiempo también, mis hermanos. Pero sabemos que David se levantó, fue a donde ese gigante. Pero interesante también porque el gigante también trató de poner en menos con lo que él venía. Y le dijo, ¿y tú vienes contra mí con esas piedras? ¿Soy yo acaso un animalito para que tú vengas contra mí, contra eso? Pero él siguió sin escucharlo. Él dijo, yo vengo con Jehová de los ejércitos. E interesante allí, vámonos al capítulo 51 y ya con esto cerramos, mis hermanos. Versículo 51 dice,
Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Esto último que está acá. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando vieron a su paladín muerto, enseguida empezaron a huir. Cuando tú matas a ese gigante, los demás que se estaban levantando atrás, los demás que venían atrás, van a empezar a huir. Van a empezar a huir porque empezaste a creer en Jehová de los ejércitos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a escuchar esta canción y vamos a identificarnos hoy como el ejército del Dios viviente, como hijo del Dios viviente. Y empieza a decirle allí a tu problema, a tus circunstancias.